Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar que organiza la Asociación Mexicana de Productores de Leche, AMLAC. El día de hoy tenemos el honor de contar con la valiosa participación de Arturo Macosay, que es el Coordinador General de Ganadería del Gobierno Federal, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y como ponente tenemos a Ariel Londinsky. Ariel Londinsky es el secretario técnico de la Federación Panamericana de Lechería. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por apoyarnos en este trabajo que hacemos para difundir temas de actualidad en el sector lechero mexicano. Para comenzar, quisiera platicarles un poquito de lo que es la Asociación Mexicana de Productores de Leche. Somos una organización nacional de productores que estamos constituidos a partir de 2019. Sin embargo, los antecedentes de nuestra organización se ubican en la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, ANGLAC, un organismo que existió durante 43 años y que durante toda su vida se dedicó a fortalecer la ganadería nacional desde los diferentes puntos de trabajo. Actualmente nuestra finalidad es promover el desarrollo sostenible de la producción lechera y rentable en México, así como también ser una voz líder y pertinente ante instancias del sector público y privado relacionadas con la actividad productiva. Como les decía, esta tarde nos acompaña el doctor Arturo Macosay. Arturo nos va a dirigir un mensaje de bienvenida. Arturo, por favor, te dejo la palabra si eres tan amable. Muchas gracias, estimado Octavio. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho aprecio a todas las personas que se encuentran hoy de manera virtual conectados, al doctor Ariel y a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes plataformas virtuales. A nombre del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, agradezco la invitación que nos hicieran nuestros amigos de la Asociación Mexicana de Productores de Leche, AMLAC, para poder participar y dar un pequeño mensaje en este importante seminario virtual que lleva por nombre la situación del mercado internacional de los lácteos, donde se conocerán diferentes dinámicas que se observan en el mercado de productos lácteos a nivel nacional y global. Para este 2024 se estima que la producción de leche en México rondará alrededor de los 13.594 millones de litros, 2.0% más que en el 2023. Se estima que las importaciones serán por alrededor de los 4.149 millones, 2.0% por debajo del año pasado, y las exportaciones por 232 millones de litros, 68.1% de aumento respecto al 2023. En este sentido, este seminario cobra gran relevancia ya que representa un espacio propicio para revisar el panorama global del sector lácteo. Al conocer los temas que impactan los mercados de la lechería de nuestro país y del mundo, ofrece herramientas a los participantes para generar estrategias que permitan enfrentar la mejora de manera de los retos actuales que enfrentamos, apoyándolos con información actualizada para la toma de decisiones. Estoy seguro que desde estos espacios contribuyen para la sinergia de ideas y mecanismos que se traducen en aportaciones para la mejora de la actividad lechera. Expreso mi gratitud a todos los participantes y a todos los que procuraron la realización de este importante seminario virtual. Me da mucho gusto saludarlos y desearles mucho éxito. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias por tu mensaje también. Agradecer al señor secretario la posibilidad de que nos acompañes y sobre todo de dirigirnos estas estadísticas muy importantes de la producción mexicana. Ahora quisiera hacer la presentación de nuestro ponente. Nuestro ponente es el doctor Ariel Londinsky. Ariel actualmente es el secretario técnico de la Federación Panamericana de Lechería y nos hace el honor de estar con nosotros. Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos. Ariel es médico veterinario por la Universidad de la República de Uruguay. Tiene un doctorado y un diplomado en educación por la Universidad de San Martín y la Universidad KS
de Argentina. También está especializado en lechería por la Universidad de Santiago de Compostela en España y en el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Cooperación Internacional Mashhad en Israel. Él fue consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, también del Laboratorio Técnico del Uruguay, de la Facultad de Veterinaria ¿Qué de la onda? Universidad de la República, entre Ah, oh, otros cargos que ha desempeñado. no, es que voy a jalar mi... Actualmente integra el Grupo de Gobernanza del Marco de la Sostenibilidad Lechera Global y es miembro del Grupo de Trabajo del Laboratorio de Políticas Lecheras de la FAO. Ha dictado un sinnúmero de conferencias y cursos internacionales a lo largo del mundo, específicamente platicando sobre temas de lechería. Quisiera dejarlos con él y dar la oportunidad de comenzar esta plática. Ariel, bienvenido y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Octavio, Arturo, un saludo. Gracias por tus amables palabras, por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Un saludo afectuoso para todos los colegas, los amigos que están siguiendo este seminario virtual. Mientras voy compartiendo pantalla, em, contarles que me encuentro, sí, en Uruguay, donde es la sede de la FEPALE, la Federación Panamericana de Lechería, y desde donde tengo el gusto de participar en el seminario el día de hoy. Solo confirmarme si están viendo la presentación, Octavio. Perfecto, Ariel. Bien, muchas gracias. La idea es conversar un poco sobre la situación actual del sector lácteo en América Latina, pero también alguna visión de qué está pasando en el mundo, eh, qué números tenemos, cómo estamos en este momento. Y en una segunda parte de la presentación vamos a hablar de algunos retos, desafíos que el sector lácteo está teniendo, el sector lácteo, por supuesto, de nuestra región, pero también a nivel internacional. Dos palabras de FEPALE para los que no conozcan. FEPALE es la Federación Panamericana de Lechería, es la organización láctea es la organización que agrupa al sector lácteo de las Américas. Participan todos los países de la región de América Latina, más Estados Unidos. Simplemente nos falta integrar a Canadá para tener a todas las Américas integradas bajo una sola organización. Por supuesto, México también participa en la FEPALE. Somos una asociación que miramos el sector lácteo desde el punto de vista de una cadena integrada, porque están integrados tanto los productores como las industrias, como los gobiernos, como el sector académico y los proveedores, es decir, todos aquellos que de alguna manera tienen relación con el sector lácteo participan y son bienvenidos en la FEPALE. Bien, entrando en tema, algunos números que vamos a ir viendo. Antes quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros tenemos en FEPALE un trabajo, una línea de trabajo que se llama el Observatorio del Sector Lácteo de América Latina y el Caribe. Este es un sistema donde las cadenas lecheras de todos los países que participan en FEPALE nos reportan sus datos una o dos veces al año, los actualizamos, y a partir de esos datos es que podemos elaborar informes, hacer proyecciones, trabajar estadísticas, hacer este tipo de presentaciones, por lo menos con datos fehacientes, que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Ahora sí, América Latina es una región muy heterogénea. Esto es lo primero que me quiero referir, porque es posible que haga alguna afirmación o algún comentario que puede ser válido para algún país o región y para otro no. Entonces vamos a tratar de ir ordenando un poco esta heterogeneidad para comprender el contexto en el que estamos. Somos unos 625 millones de habitantes, ¿verdad? Y producimos más de 82 mil millones de litros de leche al año. Eso es una producción de aproximadamente entre el 11 y el 12% anual. Una producción que en el último tiempo se ha estancado un poco, a diferencia de lo que pasó en la década pasada, que veníamos en un franco crecimiento. Pero esto obedece a una situación más internacional que ahora nos vamos a referir a ella.
En América Latina tenemos aproximadamente unos 3 millones de productores de leche, desde el que tiene muy poquititas vacas hasta el que tiene miles. Ahí va un poco la heterogeneidad. Y recordemos este dato, consumimos unos 134 litros por habitante por año. Luego vamos a volver a este dato. Luego nos vamos a preguntar si esto es suficiente. Les adelanto la respuesta de que no lo es. Pero luego lo vemos un poquito más adelante. Muy bien. Algunos datos del sector productivo. ¿Qué nos dice la producción? Yo les decía que representamos aproximadamente entre el 11 y el 12% de la producción de leche del mundo. Una producción que en términos generales ha crecido, ¿verdad? Y América Latina iba creciendo en participación también. Vean que en los años 90 éramos el 8%, luego por el 2000 llegamos casi al 12% y a partir de ahí más o menos estamos estancados entre el 11 y 12% de lo que es la leche del mundo. Cuando digo estancados, la leche crece en volumen, pero en el porcentaje que ocupamos en el mundo, más o menos mantenemos este 11-12%. Aquí vemos cómo evoluciona y crece la producción de leche a nivel mundial. ¿Sí? Generalmente hay un crecimiento de un 2% promedialmente de la leche en el mundo. Es decir, cada año se produce y por supuesto se consume un 2% más de leche que el año anterior. De manera que es un sector que está en crecimiento. Y por supuesto que este consumo o esta producción va acompañada del consiguiente consumo, porque si el consumo se retrae, evidentemente la producción se va a retraer junto con el mismo, pero no es una situación que esté sucediendo. Sin embargo, aquí vemos en algunos países de la región, del Cono Sur, como el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, a la izquierda de la pantalla vemos cómo del 2002 al 2012, la década pasada, digámosle, teníamos un crecimiento bastante expresivo, bastante importante, pero de 2012 en adelante este crecimiento se modera. Lo vemos en la parte derecha de la pantalla. Estamos en una suerte de meseta. Crecimos hasta 2012, 2013, pero a partir de allí comenzamos a transitar esta meseta productiva donde, de alguna manera, al menos en estos tres países, y regionalmente sucede algo más o menos parecido, en los últimos 10 años hay un relativo estancamiento, muy posiblemente motivado por un tema de precios internacionales que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí está lo que es la producción, ¿verdad? Total, simplemente esto para que guarden el dato. Allí están los más de 82.000 millones de litros producidos anualmente. Igualmente, en los últimos 15 años hemos crecido casi un 10-11% en total. Sin embargo, como decía, si ven allí en los últimos años estamos en un relativo estancamiento. Sin embargo, esto es si tomamos la región en total. Pero si miramos país por país, aquí hay un comportamiento relativamente diferente, ¿verdad? Por un lado tenemos los países de mayor tradición lechera, como decía que era Argentina, Uruguay, Brasil, en el centro de la pantalla con crecimientos pequeños o hasta decrecimiento en algún momento. Y del lado izquierdo, países que en el último tiempo han crecido de forma expresiva, el caso de República Dominicana, Nicaragua, Perú, incluso México, como bien se nombraba, ha tenido un crecimiento interesante en la producción, y del otro lado, países con otra serie de dificultades, como Venezuela, Cuba, por ejemplo, que su producción lechera se ha derrumbado completamente. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos el caso de Nueva Zelanda, el gran exportador mundial de leche, donde también traía una realidad de un crecimiento de casi un 4% al año, especialmente hasta el año 2014, y luego también entra en esta meseta productiva, donde crecimiento es de 0,3%, es decir, también un estancamiento por diferentes razones, pero especialmente por comportamiento de los precios, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Esta gráfica que vemos acá es sumamente interesante porque revela, si bien es de Brasil puntualmente, pero revela la situación que se está dando en la mayoría de nuestros países. Vean allí, a la izquierda, en el año 1996, ¿verdad? El 65% de la leche, que es la barra de color celeste, era producida por muy pequeños productores, aquellos que producían menos de 100 litros por día. Luego de color rojo, el 22% los que producían entre 100 y 400 litros. Luego de color verde, un 10% los que producían entre 400 y 2000 litros por día. Y en color morado, a la derecha, apenas un poco más del 1% los que producían más de 2000. Esa era la foto que teníamos de la producción lechera de Brasil y de la mayoría de nuestros países en 1996, es decir, hace apenas ni siquiera 30 años. En estos últimos 30 años, la estructura de nuestros hatos lecheros y de la producción ha cambiado y ha cambiado de forma importante. Vean la evolución que ha tenido en el año 2006, 2017, 19 y hasta el 21, que es donde tenemos la medición, donde el 25% de la leche es producida por muy pequeños productores. Hace 30 años era el 65%, ¿verdad? Y del otro lado, los grandes productores de más de 2000 litros por día pasaron del 1 al 16%. Es decir, cambió la estructura del hato y de la producción lechera, donde tal vez en el volumen total de leche la producción creció, pero con un estrato productivo diferente. Esto nos tiene que mostrar que son cambios relativamente rápidos y que las políticas públicas tienen que ir conociendo y acompañando este tipo de situaciones que se vienen dando en la producción lechera. Evidentemente, producir leche hoy no es lo mismo que hace 30 años, más adelante nos vamos a referir a este punto. Y aquí vamos a hablar un poquito de precios. Esta curva que vemos aquí representa el precio de la leche desde que irrumpe prácticamente la pandemia, ¿verdad? Allí en marzo del 2020, hasta prácticamente hoy. Vean que la medición viene hasta la subasta del 21 de mayo pasado, ¿sí? De la semana pasada. Así se ha comportado el precio internacional de la leche. Lo que vemos aquí en color rojo es la leche en polvo entera y en color azul la leche en polvo descremada o desnatada. Muy bien. Vamos a hacer un breve recorrido. Cuando irrumpe la pandemia, los precios que están, tomamos como referencia los $3.000 por tonelada de leche en polvo, digamos, estaban sobre ese estrato de precios. Cuando irrumpe la pandemia, los precios inicialmente se caen, se derrumban. ¿Por qué? No solo los precios de la leche, los precios de casi todos los commodities, las materias primas, debido a, primero que nada, la incertidumbre y el parate total que tuvo la economía mundial. En el caso de los lácteos, dos o tres elementos muy importantes. Número uno es todo el cierre que hubo del sector gastronómico. Número dos, las escuelas cerradas, por lo tanto los programas de leche en las escuelas en gran medida detenidos. Número tres, toda la economía se había visto afectada. Eso generó, por supuesto, una bajada del precio que duró prácticamente todo el primer semestre de 2020. Sin embargo, una vez que el mundo se adapta a la pandemia, la actividad gradualmente va regresando, la necesidad, por supuesto, de continuar alimentándose la población, las cosas se van ordenando. Luego también estuvo, ¿se acuerdan? Aquella crisis eh, de la logística, de los barcos y demás. Pero bueno, el precio comienza a recuperarse, comienza a subir, vuelve sobre los $3.000, allí a mediados o avanzado, más bien 2020, pero luego los precios continúan creciendo y llegan a niveles realmente altos. Ahí vemos un pico importante, de alguna manera una sobrereacción de los mercados al bajón anterior que tuvimos. En promedio tal vez quedamos donde estábamos, pero bueno, allí esa reacción de alza la tuvimos en un pico que luego baja,
Pero luego irrumpe otra situación, ya prácticamente post-pandemia, otra situación que impactó globalmente los precios, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, allí al inicio de 2022. Dos regiones productoras de granos, dos regiones compradoras y vendedoras de leche, dos regiones muy importantes, dos países, mejor dicho, muy importantes, y eso generó un alza realmente muy expresivo de los precios, principalmente por una déficit de todo el tema de granos para alimentación de ganado. Pero en definitiva, bueno, también subieron todos los commodities, el petróleo y demás en ese momento, pero otra vez lo mismo, una vez que reaccionan los mercados inicialmente, luego viene esa caída natural y esperable, los precios vuelven otra vez sobre los $3.000, pero con la anotación de que hacia el año 2023, 22, 23 continúan bajando, continúan bajando, continúan bajando, prácticamente durante todo 2023. Recién ahora, en 2024, se vienen recuperando en algo. ¿Por qué luego que la guerra, digamos, pasó su etapa más crítica, los precios continuaron bajando y continuaron bajando y continuaron bajando? Esto tiene una explicación muy concreta, y es que el mayor comprador de leche del mundo, que es China, había tomado ya desde la pandemia y naturalmente con la guerra, algunas decisiones de inicialmente compra de leche sobre stocks por un tema de seguridad alimentaria, y luego habían caído notoriamente sus compras. Al caer las compras de China, cae el precio de la leche indefectiblemente. Vean cómo se explica aquí. Aquí lo vemos, estas gráficas, estas barras, la de color naranja es 2020, la de color azul es 2021. Vean que en 2020 las compras de China habían sido bastante interesantes y en 2021 habían aumentado, por lo tanto el precio crece, ¿verdad? Pero vean qué pasó si comparamos 2001 con 2022. La situación contraria. China, en vez de comprar más leche, compró muchísimo menos. Eso comienza a explicar la caída del precio. Y vean lo que pasó en 2023. En 2023 hay una disminución adicional en las compras de China. Lo que vemos en el gráfico de color rojo es la comparación mes a mes, los 12 meses del año 2023, frente a cada mes del 2022. Estas son las compras de leche de China. Vean que casi todos los meses China compró mucho menos en el 23 que en el 22, exceptuando ahí en febrero y diciembre que hubo alguna compra adicional. Pero entonces nos quedamos con ese concepto de que en 2022 y 2023 China, al disminuir considerablemente sus compras, han derrumbado los precios. La bajada de precios naturalmente también produce una disminución en la producción. Sin embargo, como siempre, los precios han sido, si bien muy inestables, pero cíclicos. Ya en 2024 comenzamos a ver sobre todo una recuperación, un reordenamiento en el precio. Voy a volver un segundito hacia atrás a esta lámina porque me interesa hacer un par de comentarios. Por un lado, aquí lo que tenemos son los principales países importadores, compradores de leche. El gran país comprador es China, pero vean que el segundo lugar interesante es México. México, ustedes saben, es un país importador, comprador de leche. Luego sigue Indonesia, Japón, Argelia, Filipinas, Corea del Sur, Estados Unidos, Malasia y Tailandia. ¿Qué nos dice esto? Si sacamos México, de América Latina, si sacamos Argelia, norte de África, y si sacamos Estados Unidos, el resto, China, Indonesia, Japón, Filipinas, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, todos son asiáticos. Es decir, el gran mercado de leche a nivel mundial, esto ya lo sabemos, se encuentra en Asia, ¿verdad? Más allá de que hay otros países importantes que son compradores destacados de leche, pero quienes empujan el crecimiento en este momento del mercado internacional de lácteos son los países asiáticos.
Miramos un poquito nuestra región. Ahí están los principales productores de leche. Brasil produce más o menos el 42% de la producción. Brasil es un país, es la mitad del continente, por supuesto, todo lo que produzca Brasil va a estar a la cabeza. Luego México, vean qué interesante, México es el segundo productor en volumen de leche de nuestra región. Argentina y Colombia, entre esos cuatro países, ahí tenemos el 4 de cada 5 litros de leche, el 80% de la leche. Luego siguen, bueno, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, donde en estos países está, en el total, está el 95% de la producción total en litros de leche. No me refiero ni a consumo, ni exportación, ni nada, sino producción. Lo que vemos aquí ahora sí es la exportación, los países exportadores. Naturalmente, Argentina, Uruguay son los países tradicionalmente exportadores en volumen de leche, están a la cabeza. Un tercer país que llama la atención es Nicaragua. Nicaragua es un país que tiene un consumo interno muy bajo, pero tiene saldos de exportación muy altos y ha crecido en los últimos años en producción. Es el tercer exportador, sin embargo, con alguna situación particular porque tiene un muy bajo consumo doméstico. Entonces la leche que produce finalmente prácticamente la tiene que sacar fuera de fronteras. Y luego, cuarto, también otra vez llama la atención México, pero recién decíamos que México es el gran importador, pero México también exporta y también exporta bastante leche. Ahora vamos a ver las dos cosas comparadas para entenderlo un poquito mejor. Luego Chile, Brasil, Costa Rica, Paraguay, etcétera, pero ya volúmenes mucho menores. Y esto si lo miramos del otro lado de la moneda, la importación de lácteos, es decir, los que compran. Los que compran leche en nuestra región, encabeza México, como ya lo hemos marcado. Luego Brasil. Brasil es el otro gran comprador de leche, y año a año crece la importación de leche del lado brasilero. Luego Chile, Perú, Colombia, Dominicana, etcétera, etcétera. Aquí hay, en los últimos 10, 15 años tal vez se ha dado un cambio importante, que había otro muy grande comprador de lácteos en nuestra región, que se ha retirado prácticamente, que es Venezuela. Venezuela era, junto con México y Brasil, la tríada de importadores de lácteos de nuestra región. Venezuela ya no lo es más. Pero si miramos los dos lados, digamos, de la moneda juntos, la exportación y la importación, para entender un poquito mejor el panorama, aquí lo vemos gráficamente mejor explicado. El total de la barra es la participación en el mercado internacional, entonces la parte verde son las importaciones y la parte gris son las exportaciones. Ahí vemos México, que salta a la vista como país importador, sin embargo con un saldo exportable bastante interesante, pero frente a la importación su balanza comercial termina siendo negativa. Lo mismo le sucede a Brasil. Lo contrario le sucede a Uruguay y Argentina como países exportadores. Luego la mayoría participan en los dos, ¿verdad? Chile, Perú, eh, Dominicana es más bien importador, Nicaragua exportador, como dijimos, y al igual que Costa Rica. Ahí tuvimos un poco un panorama del flujo internacional del mercado en nuestra región. Vamos a referirnos ahora sobre el consumo, un elemento muy importante desde varios puntos de vista. Aquí tenemos para tener una visión general el consumo expresado en leche equivalente, ¿verdad? Es decir, no solo leche líquida, sino también todo aquello que se usa para derivados lácteos. La franja de color rojo es el consumo mínimo recomendado, ¿verdad? El consumo mínimo recomendado tenemos ahí entre 150 y 180 litros por habitante por año. Esto es lo que recomiendan los especialistas en nutrición, más o menos un volumen de medio litro eh, por habitante por año de consumo por día. Este medio litro, insisto, no tiene por qué ser leche líquida, también la leche que consumimos a través de queso, yogur, mantequilla, etcétera, etcétera.
Ahí este ranking de alguna manera lo encabeza Uruguay, que tiene un consumo tradicionalmente muy alto, de unos 240 litros por habitante por año. ¿Sí? Continúa Argentina, Costa Rica, Brasil y Chile, países que alcanzan este mínimo recomendado en promedio, ¿verdad? Naturalmente, cuando promediamos, se puede ser un poco injusto en esta valoración porque hay estratos de la población que consumen mucho más y otros menos, pero promedialmente ahí estamos. Luego siguen Colombia, México, Honduras, acercándose a este rango de consumo mínimo, y luego en escala descendente el resto de los países de la región con consumos relativamente bajos todavía. Y aquí vengo a un dato que, ¿se acuerdan? Les comenté que recuerden desde la primera lámina, que es que si promediamos este consumo en nuestra región tenemos 134 litros por habitante por año. Como región no alcanzamos el mínimo recomendado. Es decir, aquí tenemos de alguna manera una situación positiva y una negativa. La negativa, evidentemente, es la constatación de que nuestra población aún no accede a un tema de seguridad alimentaria y de alimentación saludable sin alcanzar este rango de 150 a 180 litros por habitante por año. Pero buscándole el lado positivo también, todavía nuestras cadenas lecheras pueden crecer en el mercado doméstico bastante, es decir, además de lo que es el mercado internacional, los mercados domésticos de la mayoría de nuestros países admiten un crecimiento mucho más alto de leche. En el caso justamente de mi país, Uruguay, el mercado doméstico ya está de alguna manera abastecido y cubierto. Difícilmente se pueda crecer en volumen de consumo, sí en tipo de producto, en nichos y en otras formas de encontrar un mayor consumo o de mayor valor agregado, pero en volumen, en litros, difícilmente Uruguay pueda tener un consumo mayor, pero la mayoría, el resto prácticamente de todos los países de la región, aún tienen la oportunidad de promover y crecer en su consumo interno. Bien, hasta aquí lo que les decía, esta primera parte más numérica, más de situación, de mercados y demás, pero quiero referirme ahora a algunos desafíos que a veces los vemos como difíciles de abordar, de solventar, pero bueno, para eso tenemos algunas ideas, algunas propuestas y algunas formas de encarar estos desafíos. Vamos a ir nombrando algunos que nos mantienen con cierta ocupación. Vean interesante esta lámina. Esto es el panorama de alternativas a los lácteos. Son todas marcas comerciales que producen productos que intentan ser alternativas a los lácteos. Como dice allí la lámina, evidentemente no estamos solos. Arriba vemos marcas que intentan imitar al queso, marcas de alternativas al yogur, a la crema, a la mantequilla, a los helados y postres, y abajo a las leches. Es un universo de marcas internacionales. Las marcas nacionales incluso no están aquí incluidas. Evidentemente esto es un enorme desafío. Es un enorme desafío desde varios puntos de vista, desde lo tecnológico, lo comunicacional, lo nutricional, etcétera, etcétera. Esta es una situación que de alguna manera hemos superado. Me refiero a lo que está marcado aquí en la lámina como la denominación de leche de soya, leche de almendra, leche de arroz, etcétera. Los etiquetados en nuestros países ya hemos logrado que no incluyan la denominación leche, como indica el Codex Alimentarius y la mayoría de las normativas nacionales. Es decir, esta es una situación un poquito histórica, pero el desafío permanece porque aún en los lugares de venta, en el mercado minorista, es donde tenemos una información publicitaria incorrecta. Allí vemos en la foto, por ejemplo, dice quesos sin lactosa. Correcto, ahí hay algunos quesos sin lactosa, pero también vemos los productos veganos, que no son quesos, pero por supuesto, al no ser quesos ni estar hechos de leche, no tienen lactosa, pero son ofrecidos como
quesos sin lactosa. Si nosotros miramos la etiqueta de estos productos, está correcta porque no va a decir la palabra queso, no dice leche ni nada. Pero esta situación es sumamente confusa para el consumidor. Aquí vemos una situación similar, donde a la derecha vemos los quesos verdaderos y a la izquierda vemos productos veganos que imitan a los quesos, y evidentemente el consumidor se va a ver realmente confundido. Incluso a veces usan alguna denominación como sabor a mozzarella o sabor a cheddar, este, generando ese tipo de confusión. El consumidor toma una decisión muy rápida de compra, y si no está buscando una marca concreta, realmente se lleva a estas situaciones confusas. Vean ahí donde tenemos un anaquel con la indicación de leches, está correcto, son leches. Sin embargo, abajo, y como de una forma un poco más adelante, fuera del anaquel, pero abajo del rótulo leches, tenemos productos que no son leche, ¿verdad? Llevando a este tipo de confusión. Y acá entramos a hilar fino en la legislación, porque en muchos lugares ya está legislado que los productos que no son leche no pueden estar exhibidos junto a las leches. En este caso no están juntos, están por delante o por fuera, en fin. También nos preocupa esta situación donde en el sector gastronómico hay una oferta eh, de alguna manera equivocada, engañosa, llamémosle, eh, que el consumidor, entiendo que se vea confundido, sobre todo confusa, ¿verdad? Tu Starbucks de siempre, ¿verdad? Pero con leches alternativas, y allí te pone la palabra leche. eh, es claro la confusión que genera, ¿sí? Y allí te ofrece soya, almendra, avena y coco. Por supuesto, esto no es leche, pero así está ofrecido. También cómo etiquetan los mercados, los supermercados. Este fue un trabajo que hicimos con una cadena de supermercados nosotros, donde nos llamó mucho la atención. Allí a la derecha vemos las leches, pero a la izquierda vemos la cartelería que indica leches sustitutas. Esto creo que es el peor término, porque por un lado no son leches, y por otro lado tampoco podemos aceptar que son sustitutos a la leche, porque son absolutamente cosas diferentes. Bueno, allí hicimos un trabajo digamos, con muy buen relacionamiento con esta cadena, y ahí cambiaron su cartelería, pusieron alternativas sin lactosa. Bueno, no me convence, es mejor que lo que había. No me convence porque hay que aclarar que un jugo de soja no tiene lactosa. Que no hace falta. Pero bueno, en fin, al menos logramos que eliminaran la palabra leche y la presentación como sustituto. Sin embargo, esto no es un tema de que nosotros nos encaprichamos, nos gusta el término leche y no lo compartimos. No, esto genera una confusión muy importante. Vean esta encuesta que se hizo en Estados Unidos sobre la percepción del contenido nutricional de diversos productos, ¿no? Eh, esto es una pregunta sobre el mismo producto, pero preguntada de forma diferente. La pregunta era: ¿cómo percibes el contenido nutricional de la leche de almendra? Y el 85% responde buena, muy buena o excelente, ¿verdad? O sea, una valoración positiva. En cambio, cuando se le pregunta cómo valoras la percepción del contenido nutricional del jugo de soja o de la bebida de soja o algo así, no alcanza a pasar el 5 o 6% de respuestas positivas. Y es el mismo producto preguntado simplemente con otra denominación. Cuando la palabra leche o la referencia a leche está puesta, los resultados son diametralmente diferentes. Esto impacta en las ventas, en la percepción del consumidor, en la transparencia, en una cantidad de cosas. Esto es uno de los elementos que es importante seguir trabajando. Aquí tenemos otro elemento que nos ha desafiado en el último tiempo, que son los octógonos o los sistemas de rotulado nutricional frontal, que en gran medida se han implementado en muchos de nuestros países. Rápidamente, eh, bueno, por supuesto allí en México los tienen, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Chile fue el primer país que los implementó, Perú, Colombia, Ecuador,
no sé si me falta alguno, nombré México y otros que están en vías de implementar. Estos mecanismos de advertencia, nosotros hemos sido bastante críticos con ellos por varias razones. Por un lado, eh, terminan generando confusión por lo siguiente, porque primero que solo advierten sobre connotaciones negativas como ciertos excesos, pero nunca hace una valoración sobre lo positivo que aporta este alimento. Por ejemplo, comparar una bebida carbonatada dietética frente a un yogur con azúcar. La advertencia va a ser de azúcar nada más, de exceso de azúcares. La bebida carbonatada dietética tal vez no tenga advertencia o tenga apenas la de edulcorante, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, en la mayoría de nuestras normativas nos están advirtiendo sobre un exceso de un nutriente negativo, pero no dicen nada sobre aportes positivos. Y esto es especialmente injusto con los, eh, con los lácteos. Por otro lado, tampoco, y este es un tema que lo hemos trabajado y en algunos países hemos logrado algún reconocimiento, ¿verdad? El exceso de grasas no diferencia también entre tipos de grasas. Entonces, todos conocemos las investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años y el cambio de paradigma que ha habido frente a las grasas lácteas como grasas saludables, grasas positivas. Sin embargo, cuando se agrega algún tipo de grasa de origen lácteo, el etiquetado es negativo, yendo en contra de los valores científicos. Entonces son elementos que terminan siendo generando mayor eh, confusión o falta de datos fehacientes. Y en tercer lugar, también estos sistemas eh, se aplican a los alimentos envasados. Sin embargo, los alimentos no envasados, como todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, elaborados en panaderías, roticerías, farináceos y demás, no tienen este tipo de advertencias. Y aquí una anécdota personal les puedo contar. Por ejemplo, en mi país está este tipo de advertencias ya implementadas en las cantinas escolares de ventas de productos para los niños dentro de las escuelas. Se ha prohibido la presencia de productos que tengan estos sellos. Muy bien. ¿Qué hicieron? Las cantinas eliminaron todos estos productos, pero ahora traen productos elaborados de forma más caseras o en panaderías o demás, y es lo que venden. Entonces, siguen vendiendo exceso de azúcar, siguen vendiendo exceso de grasas, exceso de sal, solo que no está etiquetado por no ser elementos envasados. Y además, esto promociona de alguna manera una elaboración más casera, no regulada, informal, ¿verdad? Ahí no tengo el detalle de ingredientes, fecha de elaboración, si es un establecimiento aceptado y demás. Entonces, esto ha generado una serie de confusiones diversas. Finalmente, hace poco hemos accedido a algunos de los trabajos sumamente interesantes en Chile, que es un país que ya lleva casi 10 años de implementación de estos productos, donde realmente no ha cambiado eh, la decisión de compra del consumidor, debido a que finalmente prácticamente esto se ha vuelto parte del paisaje y la mayoría o casi la totalidad de los productos tienen algún tipo de sello y la gente con el tiempo, primero sí hubo una reacción positiva, luego decidieron por ignorarlos y no hubo un cambio en la decisión de compra. Evidentemente, el sistema no ha funcionado, al menos en el país donde hace más años que se ha implementado. Nosotros en FEPALE hemos hecho una declaración, justamente la actualizamos este año, declaración de la Federación Panamericana de Lechería, en relación a los sistemas de etiquetado nutricional frontal de alimentos, donde, bueno, por un lado dejamos claro estos elementos que yo nombraba, por el otro lado, por supuesto, un compromiso con la promoción de alimentación saludable, pero basada realmente en ciencia y en la transparencia con el consumidor. Otro de los desafíos muy importantes que tenemos y
y que todos los ganaderos, todos quienes estamos en la actividad ganadera, lo hemos escuchado, hemos leído mucha información, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver sobre la afectación o no de la ganadería al medio ambiente. Es interesante este documento, por eso se los, este, se los comparto, que dice aporte de las fuentes de alimentos de origen animal a las dietas saludables para mejorar la nutrición y los resultados en salud, ¿verdad? Esta es una de las más grandes recopilaciones de investigaciones que se hizo en el mundo, lo hizo la FAO, es un documento de la FAO, está online, está en español, lo pueden ver. Allí el Comité de Agricultura le pidió a la FAO que analice, que desarrolle una evaluación global exhaustiva, muy detallada, más de 5.000 investigaciones científicas, basadas en ciencia, por supuesto, sobre la contribución o no del ganado a la seguridad alimentaria, a los sistemas agroalimentarios sostenibles, la nutrición y las dietas saludables. Finalmente, la conclusión a la que llega este estudio es que los alimentos de origen animal terrestre son esenciales para alimentar a la población en general y, lo que es más importante, a las poblaciones vulnerables identificadas en el informe, como naturalmente las que tenemos en nuestra región. Si ven allí, estas son las fuentes de emisión de gases de todas las actividades económicas. Yo les marqué allí el ganado y el estiércol, que producen un 5,8% de las emisiones de gases. Sin embargo, la producción de energía de origen fósil es el 73%. Es decir, aquí está realmente muy clara la situación. Y especialmente si tenemos en cuenta, adicionalmente a estos números, que el metano generado por el ganado está dentro de un ciclo biológico, ¿verdad? Que no es metano nuevo. El metano que generan los animales está estable desde hace cientos de años, que la población de rumiantes está presente en la Tierra y está dentro de un ciclo biológico, es decir, que no aumenta en tanto la población de rumiantes está desde hace muchos años estable. Sin embargo, la producción sí de carbono de origen fósil queda en la atmósfera, no está dentro de un ciclo biológico y es lo que genera el calentamiento global. Al final parece que nos encontramos con esta situación de que tenemos un elefante en la habitación, pero miramos hacia otro lado, ¿verdad? Naturalmente, los combustibles fósiles es el gran contaminante y el gran generador de los cambios, de los cambios de efecto invernadero, del cambio climático y demás. Sin embargo, si ustedes revisan hacia dónde se está enfocando, es hacia la producción de alimentos de origen animal, sobre todo provenientes de rumiantes. Ya casi para terminar aquí, lo que nos preguntamos es si este paradigma de la producción lechera está cambiando. Un cambio de paradigma supone la aceptación de una nueva teoría para explicar el mundo que nos rodea, ¿verdad? Lo que les decía al principio, producir leche hoy es totalmente diferente a producirla hace 30 años. Y el gran paradigma que está cambiando es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Aquello de que en los últimos años prácticamente la palabra sostenibilidad está presente eh, en todo el quehacer de toda empresa, de toda actividad económica y por supuesto en la producción de leche también, pero me resulta especialmente importante marcar este tema y esta visión de la sostenibilidad desde lo económico, lo social y lo ambiental, esta visión más holística, más general, y verlo como una sinergia entre los tres elementos que conforman la sostenibilidad, y no solo hablar del tema ambiental, que a veces nos vamos sobre el tema ambiental, sino que el aporte económico, social que tiene la actividad lechera, la actividad ganadera, en general es realmente muy destacable y prestarle atención a estos elementos. Yo siempre pongo el ejemplo de que generalmente las fincas ganaderas se retiran de la actividad o cierran por problemas económicos o no les cierran números o por problemas sociales porque
los hijos de los productores no continúan o no consiguen buenos trabajadores. Muy, muy, muy raramente una finca cierra por un tema ambiental. De manera que tenemos que realmente esforzarnos y tener una visualización de la sostenibilidad también desde el lado económico y social y no solo desde el lado ambiental. Todo esto, nosotros lo llevamos, nosotros como FEPALE, digo, lo llevamos a las organizaciones internacionales. Afortunadamente ya hay un discurso diferente de los organismos internacionales, en el Codex Alimentarius, en la COP, que es la Cumbre de las Naciones Unidas para el Clima, en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas. Inicialmente sí había aquí un discurso muy anti-proteína animal, anti-ganadería. Ahora creo que los diferentes países, las diferentes organizaciones han entendido que la ganadería es parte de la solución y estas decisiones, estos relatos, si bien están cambiando, aún falta mucho. Y en gran medida, y termino con este mensaje final, tenemos que crear este relato del sector lechero. Desde nuestra región América Latina, donde tenemos un medio ambiente realmente muy cuidado, donde la producción ganadera y lechera es importante en nuestra cultura, en nuestra economía, en nuestra sociedad. Por supuesto, cuidando el medio ambiente, hay que llevar ese relato, un relato consistente, un relato que va de la mano de la ciencia, un relato que muestre realmente lo que somos. Y la gran complicación es que esto hay que llevarlo a los organismos internacionales, pero también hay que llevarlo a la sociedad. Y la sociedad hoy en día nos obliga en gran medida a participar en las redes sociales, medios complejos donde tenemos que saber y ser profesionales en cómo comunicamos. Es decir, eh, aquello de que las organizaciones ganaderas tienen zootecnistas, veterinarios, ingenieros agrónomos, hay que incluir al comunicador que nos ayude a comunicar este relato, que nos ayude a llevar nuestro mensaje, que sea un mensaje claro, concreto y de la mano de la ciencia. Con esto termino. Todos estos temas los vamos a estar abordando en el próximo Congreso Panamericano de la Leche. El mismo va a ser del 28 al 30 de agosto de este año en Panamá. Tenemos todo dispuesto para recibirlos allí. Les queda relativamente cerca, hay vuelos directos desde México hasta Panamá, de manera que allí los esperamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Quedo a disposición por si hay preguntas o comentarios. Ariel, muchísimas gracias por la información. Muy interesante lo que comentas sobre el etiquetado y específicamente el caso de Chile. Creo que es algo pues que vale la pena conocer y sobre todo retomar en un país como el nuestro. Eh, tenemos dos intervenciones en el chat, si me permites. Nos pregunta Yolanda Arellano sobre de qué año son los datos que presentaste, Ariel. Bueno, los datos numéricos de la primera parte de la presentación son mayormente del año 22 y 23. Los datos totalmente cerrados son del año 22, porque es decir, habitualmente los datos de producción, de exportación, importación y todo se publican en forma consolidada a mitad de año. Es decir, recién ahora están apareciendo las primeras publicaciones ya consolidadas, revisadas, del año 23. Entonces la mayoría de los datos cerrados son del año 22. Cuando después si quedan con la presentación van a ver que algunos datos del año 23 tienen la letra E porque son estimados aún. Perfecto. Muchísimas gracias, Ariel. No sé si Yolanda tenga alguna otra duda de este tema específico. Bueno, parece que no. Nos pregunta Juan Bustos, ¿qué campañas de promoción se están realizando para fomentar el incremento en el consumo de leche? Sí, nosotros desde FEPALE tenemos una campaña que se llama Campaña Panamericana de Promoción del Consumo de Lácteos. Tiene un nombre más amigable que se llama Sí a la Leche. Esta es una campaña regional que abarca América Latina, que los miembros de FEPALE llevan a sus países.
Es una campaña que está basada en los beneficios de la leche a la salud humana. Es una campaña que cuenta con la participación, digamos, o el acompañamiento de 20 centros de investigación, universidades y centros de investigación, y sus investigadores nos colaboran con sus contenidos, con sus investigaciones. Nos interesa mucho también justamente aquí promocionar investigación que se hace propiamente en América Latina. Y, y esta campaña, si bien durante muchos años la hemos centrado en los temas que tienen que ver con la nutrición, con los beneficios de la leche a la salud humana, en los últimos años también hemos incorporado información más desde el punto de vista del aporte del sector lácteo a la economía, a la sociedad, a las comunidades, etc. Pero bueno, esa es nuestra campaña en la federación. Después hay algunas campañas a nivel local de algunos países. En Chile hay una que se llama Gracias a la Leche. En Brasil hay una que se llama Beba Mais Leite. Eh, Seguramente conocen en Estados Unidos la campaña Got Milk y hay otras. En general estamos además coordinadas, sobre todo con las de América Latina, que toman mucho contenido de lo que es el sí a la leche de FEPALE. Perfecto, muchas gracias, Ariel. También nos preguntan sobre dónde se pueden adquirir publicaciones de FEPALE. Sí, en el sitio de FEPALE, www.fepale.org. Ese es el sitio de FEPALE, y si hay algo que busquen allí y no encuentran, allí también están nuestros correos para que nos puedan contactar directamente por alguna información más puntual, con muchísimo gusto. Perfecto, muchas gracias, Ariel. También nos comenta Juan Bustos. Las instancias antiproteína animal sí invierten en campañas masivas en contra de la proteína animal y nosotros no. ¿Qué debemos hacer para trabajar en equipo? Sí, de acuerdo, no es que no invirtamos. Hay varias campañas del sector lechero, como decía, y también del sector de la carne, si hablamos de proteína animal en general. Pero sí es verdad que hay eh, muchas ONG, muchos activistas en contra de consumo de proteína de origen animal, muy activos. Por eso lo que yo decía al final, en redes sociales también tenemos que saber cómo comunicar, cómo llevar nuestro relato, cómo eh, hacerlo llegar al consumidor, a los gobiernos, a la academia, etcétera, etcétera. De ahí no tenemos ningún temor, porque lo que nosotros hablamos está basado en ciencia. Esa es la, la realidad. Y una cosa que no les comenté de la campaña Sí a la Leche: todas las publicaciones que nosotros hacemos, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, etcétera. Los invito, Sí a la Leche. Todo lo que nosotros publicamos allí tiene su publicación científica de respaldo. No publicamos nada que no tenga un aval científico. Muchas gracias, Ariel. Nos pregunta Jorge Alejandro Luján Salazar. El esquema de productores de leche ha cambiado a grandes productores. ¿Cómo se comporta el esquema con la comercialización? A nivel industrial, me imagino que es la pregunta. Ahí no ha habido tal vez tantos cambios como en la producción. Pero sí, por supuesto que también hay cierta concentración, pero ahí depende mucho de los países. Lo que sí, aquí hago el comentario, que afortunadamente en la comercialización todavía tiene y va a seguir teniendo una preponderancia muy fuerte del sector cooperativo, o las asociaciones, o las empresas que los socios dueños son productores. Es decir, ahí hay una diferencia, porque las grandes cooperativas de América Latina, Conaprol en Uruguay, Coluna en Chile, Colanta en Colombia, Dos Pinos en Costa Rica, o las empresas donde los productores son los dueños, como las que tienen en México y en otros países, son las que tienen la mayor parte de la comercialización. Sin embargo, bueno, naturalmente, bueno, en Estados Unidos también más del 90% son empresas cooperativas. Lo mismo pasa en Europa. Naturalmente hay empresas también muy grandes, caso Lactalis, Nestlé y otras, que han ido creciendo y han ido incorporando, adquiriendo
realizando adquisiciones de empresas menores que se han ido sumando. Pero el cambio más expresivo es en el eslabón productivo. Muchísimas gracias, Ariel. ¿Alguna otra pregunta que tengan para poder realizarla, Ariel? Si gustan participar abiertamente, son bienvenidos. Muy bien, Ariel. Pues creo que no hay más intervenciones, Ariel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eh, la información que nos transmites verdaderamente es sumamente relevante para conocer el entorno de la producción lechera en las Américas. Creemos que este tipo de aportaciones nos apoyan para poder conocer el futuro de los mercados, pero sobre todo también conocer la parte de la producción. Perdón, tenemos una intervención de Ángel Ramírez. Adelante, Ángel. Estás en silencio, Ángel. Ok, nos dice que no tiene audio, pero si gustas, Ángel, escribir tu pregunta, con mucho gusto la leemos. Un momentito, Ariel, disculpa. Oh, mientras tanto, te puedo comentar otra intervención. Nos dicen, ¿qué tanto influye el bienestar animal en el cambio de consumo de proteína? Es decir, dejar la proteína animal. Sí, 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 es un elemento importante y es parte del relato que nosotros tenemos que comunicar. Nosotros somos los primeros interesados en darle un bienestar animal total, absoluto a las vacas. Evidentemente, allí también hay un relato contrario en cuanto a la separación del ternero de la madre, en cuanto a que los ganaderos no tratan bien los animales, etcétera, etcétera. Lo cual evidentemente no es real. Ese es un tema también de comunicación muy destacado, muy importante. De manera que el tema bienestar animal también no solo hay que tenerlo puertas adentro del rancho, de la finca, sino que también hay que mostrarlo y hay que comunicarlo. Y como decías, Ariel, esa parte nos ha faltado mucho trabajar. Creo que hay dos grandes retos. Uno definitivamente es comunicar cómo se maneja los animales para desmitificar esta parte del maltrato animal, pero también los temas de sustentabilidad. Creo que eh, para transmitir toda la parte de servicios ambientales que tú mencionabas hace un rato hacia los consumidores. Y con las nuevas tendencias, con los nuevos consumidores que traemos, que están preocupados sobre todo por estos temas, pareciera que no hemos sabido llegar. Creo que sí es relevante la parte que tú dices de trabajar en redes sociales como una estrategia de comunicación, pero una estrategia perfectamente bien dirigida para estos nuevos consumidores. Nos pregunta Ángel, ¿qué tanto terreno ha ganado la producción de leche en polvo en Centroamérica y cómo podemos aprovechar esta manufactura? A ver, ¿por dónde viene esto? Ok, lo que entiendo es que se refiere a qué tanto ha crecido la producción de leche en polvo en Sí, Centroamérica y cómo se puede aprovechar esto. Creo que por ahí va la pregunta. sí, no es que haya crecido demasiado. Centroamérica es una región, si la tomamos como tal, es una región en total importadora. Y allí tenemos a Costa Rica y Nicaragua, que son dos países que exportan leche en polvo, pero siguen siendo regiones donde, exceptuando Costa Rica, el consumo es extremadamente bajo
y son mercados domésticos que todavía tienen muchísimo para crecer en consumo local y en producción local, por supuesto, porque muchos de ellos se abastecen de leche importada principalmente. Eh, Me refiero a Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, tal vez Costa Rica y Nicaragua. Costa Rica es diferente, porque Costa Rica sí tiene un consumo alto y además tiene una exportación bastante importante, y Nicaragua es el caso excepcional, que tiene un consumo realmente muy bajo y una exportación realmente muy alta. Entonces, tal vez hay que abrir un poquito ahí el panorama y mirar, pero Centroamérica es una región aún importadora y todavía tiene todo para crecer en producción local. No sé si la pregunta iba por ahí, pero eso es lo que puedo comentar. Nos dice Ángel que es correcto, Ariel, y yo sí tengo una pregunta adicionalmente a este tema, y es el caso de Nicaragua, que es con la que yo quería cerrar. Me llama mucho la atención el hecho de que Nicaragua sea un exportador y con consumos muy bajos. ¿A qué se debe ese bajo consumo de leche en el país? Bueno, Nicaragua tiene una característica particular y por la cual hemos ayudado a los colegas de Nicaragua a trabajar, es que nunca ha tenido un programa de alimentación o de leche en las escuelas. Ese es un elemento clave que ha generado en la mayoría de los países que han logrado aumentar el consumo, son los que han incorporado leche en la merienda escolar, ¿verdad? O en el desayuno escolar. Ese es el gran elemento diferencial que se ha dado no solo en Nicaragua, sino en varios países. Pero Nicaragua sí es un país ganadero, es un país productor, entonces, en tanto el consumo interno no ha respondido, digamos, a la cantidad de producción que generan, la exporta. Eso está correcto, pero junto a los ganaderos y a las industrias de Nicaragua, desde FEPALE, les estamos apoyando para lograr incorporar programas, al menos pilotos de leche en las escuelas. Los programas de leche en las escuelas son experiencias de ganar, ganar. Ganan todos. Gana el sector productor, gana la industria, gana el Estado, ganan los niños, por supuesto, primeros interesados. Este, pero bueno, es un... hay programas de leche escolar que tienen ya más de 100 años, están sumamente medidos los beneficios que generan a los niños, a las economías, a los sectores agropecuarios, etcétera. En Nicaragua todavía no se han implementado. Ese es un elemento para mí, desde mi punto de vista, crítico en ese país. Coincido contigo, Ariel, porque finalmente es formar la cultura del consumo de leche desde pequeños. Y eso va a Exacto. impactar en el futuro y definitivamente va a impactar en el tema del desarrollo cerebral y toda la nutrición de los niños. Creo que es Así es. algo elemental, como tú lo mencionabas. Y considerando esa experiencia de los países que tienen pues más de 100 años con estos programas de leche escolar, creo que debería ser algo que deberíamos fortalecer para a la larga incrementar el consumo formando a estos nuevos consumidores. Sí, absolutamente así. Perfecto, pues Ariel, nuevamente agradecerte la participación, temas muy interesantes. Esperamos tener mucha más cercanía contigo, esperamos estar contigo en el próximo evento acá en Panamá y nuevamente agradecer tu tiempo, agradecer tu disponibilidad, los conocimientos que nos transmites y agradecer a todos los participantes que estuvieron con nosotros esta tarde. Bueno, un gusto, el agradecido soy yo de haber tenido la oportunidad de conversar un poco con ustedes. Espero les haya sido de interés y quedamos a disposición en FEPALEO para encontrarnos en el Congreso en Panamá o a través de las redes o como ustedes lo dispongan. Un abrazo y muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Octavio, Ariel. por Un todo. abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.